Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo 2 veces. Ahora con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para apoyar al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, costosísima. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro de esos aportes que hace la congregación salesiana que regenta esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, hoy vi en las económicas el cacao. Qué bueno que el cacao, señor, el cacao está remontando 4.276, casi 4.300 dólares ya la tonelada en el mercado de Nueva York. Me alegra porque lleva un incremento fuerte y decíamos nosotros, eso subió como los 600 dólares el día pasado y eran 3.000 y algo, pero ahora vamos en 4.276. Y abrió ese mercado, la bolsa de Nueva York, a 4.058 o 51. Y terminó el día en 4.276 la tonelada. Dólares una tonelada en Nueva York. Eso está muy bien.
parece que los africanos no, las expectativas o las estadísticas que se hicieron sobre la posibilidad de tener mejores cosechas, tal vez no son las esperadas. Es posible, el clima tiene un factor limitante en esa producción de cacao, en esa África, porque es que hay en la primavera y en el verano incluso, hay unas lluvias que tienen que caer ahí, pero que esas son zonas también que tienen sus problemas. Esperamos que eso sea de beneficio para los productores nacionales que puedan vender su cacao al mayor precio posible, 4.276, es decir, subió casi un 5% en un día. Y esos son números altos, respetables en ese mercado de Nueva York, 200, 140, casi 100, entre 150 y 202 dólares. Ese incremento, eso es mucho dinero, pero muchísimo dinero. Así que espero que los productores nacionales, que el año cacautero termina en octubre, estamos todavía en cosecha, recolectando cacao. Vamos a ver dónde termina la mayor cantidad recolectada en este año, porque nosotros tenemos esa ventaja, una ventaja verdaderamente onerosa para la salud nuestra, porque debiéramos consumir mucho cacao, así como se consume el azúcar de producción nacional. Debiéramos consumir cacao, pero el pueblo dominicano consume muy poco, apenas 2.500 a 3.000 toneladas de cacao, y el grueso, todo el cacao que se produce en el país es a la exportación. Entonces andamos con más de 80.000 toneladas de exportación. Venimos siendo un octavo exportador, porque es un pueblo que no consume cacao, porque los demás pueblos consumen. Brasil produce muchísimo cacao, pero Brasil consume, un país muy grande y tiene más de 200 millones de personas, pero Ecuador produce su cacao y no lo consume tanto, consume indiscutiblemente, pero es un gran exportador también de cacao del Ecuador. Países que tienen 200 y pico mil kilómetros cuadrados, pero esos 200.000, como yo he dicho, estamos hablando de 5 veces el territorio nuestro. 5 veces el territorio de nosotros tiene el Ecuador. Entonces, por eso es que yo pongo así a mí precisiones ayer sobre los países mineros. Aquellos países tienen amplitud de geografía para desarrollar actividades mineras sin tener que ser afectados los recursos naturales básicos de ese país, porque no es que usted no afecte recursos naturales. Con la minería, bueno, porque si en Pelempito, por ejemplo, bueno, no hay un río, pero siempre hay ríos, hay sus ríos, como dicen, allá en los olivares, ahí está el río allá, y el río Pedernal y todo. Usted le comienza a remover y esa gente de Alcoa removiendo a lo loco ahí, dejaron esos cráteres que están ahí a Pelempito para que observemos los cráteres, igual que la Peguera, que usted pasa por la Peguera y la luna luce más bonita y recibe, mire que se recibe muchos vejigazos, como dice, de todos esos meteoritos que se desprenden de esos planetas o del universo y vienen y chocan con esa luna. Pero la luna luce más sana que Pelempito en Pedernales o la Peguera de Bonao. Esa es la pura verdad. Ayer yo citaba el caso de Pascualame en Argentina, entre la frontera de Argentina y Chile. Ahí se iba a instalar barrigol. ¿Y qué hicieron las poblaciones? No va eso aquí. ¿Por qué? Porque daña los glaciares de los Alpes argentino y chileno. Y tuvo que, Barrigol luchó, hizo todo el esfuerzo y no valió ni los militares, valían ahí. El pueblo argentino se paró, como se dice, con firmeza, como hizo San Juan de la Maguana. Y echaron a Barrigol de Pascualama.
una mina de oro grande en Argentina, pero afectaba a los glaciares, porque es que eso es básico. Entonces vamos a estar aquí con todas estas lagartijas que andan aquí opinando y diciendo que todo no, y que esto combina, y que esto trae desarrollo, y que estamos durmiendo en un Potosí, estamos durmiendo con una mina de oro debajo de nuestros pies, de nuestras cabezas. Eso no es verdad. Eso es muy relativo. Así está Venezuela, el lago Maracaibo forrado de petróleo. Muy bien. Ahí está la Venezuela, un mar de petróleo, montada en un mar de petróleo, un océano de petróleo. Pero el lago Maracaibo no sirve, lo han dañado. Esas son las diferencias. ¿Y quién repara ese lago? Vayan a repararlo, va a ir la Shell, o la Exxon, o la British Petroleum, van a reparar el daño en Venezuela. Difícilmente. Así de sencillo, difícilmente hemos dicho. Bueno, hay que señalar también que hay mucha preocupación en el mundo. Esta guerra está creando una situación muy difícil, peligrosa todavía, aunque se está en negociaciones. Pero 13,000 vuelos han sido cancelados por líneas aéreas. Citaba yo aquí el caso de Lufthansa la semana pasada, esa línea aérea alemana avisó al mundo que ellos piensan reducir en 20,000 los vuelos este año, o en este año y más. 20,000 vuelos Lufthansa. Eso quiere decir que el turismo va a sufrir, porque los mismos vuelos charter también consumen esos mismos combustibles. Entonces los turistas se resienten porque les suben los fletes, no sé. Tal vez, qué sé yo, con estos hantavirus que hay ahora, la gente coja miedo de montarse en esos cruceros, peligrosísimos también, esos ataques virales. Y tal vez decida entonces viajar en aviones, que el vuelo es más rápido, menos contacto con la gente. Y en estos barcos usted pasa días navegando en esto, y eso es muy peligroso, con un gentío allí, 4, 5, 6,000 personas en un barco de esto, interactuando en ese espacio relativamente pequeño para este pueblo, esta población, como se dice. Entonces, tal vez entonces eso ayude a la aviación, que yo no sé, porque esto son especulaciones de mi parte, pero la reducción de esos vuelos no es sano, es peligroso. Bien, otra económica que vi, los detallistas de provisiones, léase colmaderos y pequeños supermercaditos o mercaditos o mercaderes, han dicho que la estabilidad de precio es falsa. Y nosotros lo decíamos, no por querer la gente necear a las autoridades, porque es una situación, es muy difícil que el gobierno pueda tener los precios en forma sostenible, que no se muevan en una situación de alza de flete, de transporte, alza de combustible. No sé si las materias primas ahora mismo, como el maíz, la soya y eso, que son básicos para la producción de pollo y cerdo y esas cosas, y sabemos que el pollo ha estado con unas variaciones ahí, pero eso es una industria que la podemos estabilizar. Si sube el maíz, bueno, subirá el precio del pollo. Pero si el maíz no sube, Estados Unidos, que produce, todo depende de qué va a pasar con los fertilizantes y los plaguicidas, que son parte de este entramado de negocio de los petroquímicos y los derivados y la agricultura y esas cosas. Y la ganadería. Habrá que esperar. Pero los detallistas han señalado eso. El gobierno tal vez le ha creído a los empresarios. Pero es que los empresarios le dicen una cosa como para alegrar, tal vez, o para complacer al presidente.
Pero yo recuerdo en la reunión que hizo el gobierno, el presidente de la República, con los empresarios y comerciantes grandes y medianos, que le garantizaron la estabilidad de esos precios. Decíamos, eso no es verdad, que se lo van a estabilizar. Ustedes verán cuando hablen los menores, los detallistas y los colmaderos. Mira, ahí dicen los detallistas que no es verdad. Pero, ¿qué nos indujo a nosotros a pensar que todo fue un engaño de esos mismos empresarios? Porque el mismo día de la reunión del presidente señalábamos nosotros aquí, las dos de las familias más poderosas de este país que manejan el agua embotellada, el agua de botellones, aumentaron a 130 pesos el galón el botellón de agua en los colmados. Yo no voy a decir que fue una burla al gobierno, pero fue una bofetada al gobierno, incluso yo diría hasta una falta de respeto al propio presidente de la República. Que las dos principales embotelladoras de agua del país, de agua potable, ese mismo día de la reunión aumentaron el precio del botellón a 130 pesos en los colmados. No voy a decir que ese es el precio a que ellos le venden a los colmados, pero si los colmados lo subieron a 130 fue porque a ellos lo pusieron a más de 100 el botellón. Entonces, eso fue tan evidente, tan de bulto, como yo acostumbro a decir, tan obvio, que no necesitaba ni siquiera que el gobierno diera una explicación. De que no, los precios están estables, me garantizan los empresarios que van a estar estables los precios. Si las dos compañías principales que embotellan agua ese mismo día aumentaban el botellón a 130 pesos, repito. Aquí no respeta a nadie nada, no, aquí no respetan ni al presidente, ni al gobierno, ni nada. En materia de ganar dinero, los empresarios son voraces. Y en evadir impuestos también son verdaderos fantasmas. El fantasma. Aquellas tiras cómicas del fantasma. Bueno, el ministro Paliza tuvo un encuentro en la periferia con gente muy humilde y escuchó las ponencias de pobladores. Hubo uno que ha sido, vamos a decir, viral, como se acostumbra a decir ahora, y ese joven muy fornido, no se ve hambriento el hombre se ve, es un tipo tanque, como aquel famoso policía de la era del doctor Balaguer de los 12 años, aquel tipo tanque que aparecía siempre en las manifestaciones de la UAS. Un hombre grandísimo y agresivo con los estudiantes. Bueno, entonces este joven le planteaba al ministro Paliza que 300,000 pesos era poco lo que le estaba dando el gobierno para desplazarlo de la zona, porque el gobierno está trabajando en la adecuación diríamos, reestructuración habitacional o el hábitat de ese lugar donde están residiendo esa gente, que eso no es área de residencia, porque eso es un área de amortiguamiento, vamos a decir, del río, de la orilla del río Ozama. Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer notar de esa, no, vamos a decir, no de ese diálogo entre el señor Paliza y el joven que le hacía el planteamiento de inconformidad, porque era muy poco dinero? Decía, 300,000 pesos muy poco, porque yo voy a perder mi casa y me voy a tener que mudar a otra, pero con 300,000 pesos no puedo hacer otra casa. Ahora, cuando él se mudó ahí, la autoridad incompetente de este país, no voy a decir que fueran tal vez estos, tal vez esa gente se mudaron ahí cuando Danilo Medina o con Leonel Fernández, o tal vez de los tiempos de Balaguer. Dudo que de los tiempos de Balaguer, porque ese señor, ese joven no tenía la edad, ya Balaguer
salió del poder en el 96, hace 30 años. Ese sería no había nacido todavía. Pero ya él tiene una vivienda ahí. ¿Qué es lo que eso quiere? ¿Qué es lo que yo quiero realmente poner en el conocimiento o en la conciencia de las personas que nos siguen? Es la provisionalidad que da origen a esas posiciones definitivas. Es decir, lo provisional se convierte en definitivo. Dejan por el padrefamilismo y la pobreza. La gente se muda donde le da la gana, la autoridad no hace nada, eso es provisional, se quedan ahí, después hay que pagarle lo que ellos digan. Fíjense, miren cómo es que estamos viviendo en este país. Ese caballero le exigía al ministro de la presidencia más dinero porque él tiene una propiedad que ha perdido, pero es que esa propiedad no es suya. Usted se mudó en forma provisional ahí, como quien dice, me voy a mudar aquí, voy a ir haciendo una casa en forma oculta o semioculta, o me da la ganario, voy pegando cositas, voy pegando blog, veo que no viene nadie y me dice que no me puedo mudar ahí. Y luego tengo yo que indemnizarlo para sacarlo de un área que ya se supone que había sido censada, esa área ahí. Porque yo recuerdo que la Ciénaga se está censando desde los tiempos de Balaguer. Se censó toda esa zona ahí con la continuación de la avenida del puerto. Esa continuación de esa avenida seguía por donde está la Ciénaga y seguía luego ese litoral hasta llegar allá a la cementera Cristóbal Colón de Corde. Todo ese cinturón, el cinturón, vamos a decir, el cinturón occidental del río Sama, esa avenida fue trazada por ahí y fueron marcadas las casas. Yo recuerdo unos números rojos, bienes nacionales, marcaba esas viviendas. Vino el gobierno de Leonel Fernández, gobierno bisoño, el presidente Fernández no quería buscarse problemas porque es lo que yo he dicho. Son esa democracia mansa de Balaguer, que Balaguer dejó aquí, fue amansada, no fue que Balaguer la consiguió mansa, es que hubo que amansarla, porque eran tiempos muy difíciles recogiendo armas escondidas de la guerra, jóvenes que pensaban que la revolución seguía, represión contra insurgencia, gente que veía que había que derrocar a Balaguer o que matar a Balaguer y que había que iniciar la revolución. Todo eso tuvo que enfrentarlo ese régimen, el caciquismo rural, para implementar el código agrario, la reforma agraria. Ustedes saben la brega que daba, lo difícil era aplicar una ley de cuota parte con la guardia. Entonces esos gobiernos tenían que echarse esa canana. Cuando iban a las elecciones, Balaguer tenía que enfrentarse a esos sectores afectados. Por eso digo, dejó una democracia mansa o amansada. La dejó Balaguer aquí. Esa es la verdad. Entonces, los gobernantes que han venido han sido tolerantes, no se quieren echar cananas, no quieren echarse... Miren los problemas. Se quedan y así andan las ciudades, las periferias, los ríos, las riberas, los lechos de los ríos, todo se muda la gente en las cañadas, se han mudado por donde le da la gana y luego viene entonces el gobierno y le da título definitivo. ¿Usted cree que vamos a salir a camino así? Fíjense la exigencia, 300,000 pesos, entiende él que eso no es dinero para él. Como que, bueno, miren, me autorizaron a hacer mi casa aquí. Usted no tiene derecho en áreas que ya habían sido previamente censadas probablemente. Entonces, así es que ha estado el país, bajo una democracia tolerantes, sin autoridad. Entonces aquí el padrefamilismo se impone. Así decíamos ayer que el gobierno viene y le quita 800 millones de pesos a los partidos y se lo da a Juan Ubier y a un grupo y a Conatra y todo este tigrismo choferil. Entonces, ¿para dónde que va a ir este país? Vamos a la pausa.
Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Señores, ¡qué guerra! Yo me río porque es una paráfrasis que yo tengo de esa expresión de Napoleón cuando llegó a Moscú y encontró aquel Moscú, señores. Aquello fue devastado como por jabalíes, todo quemado, no había agua, contaminada y todo un desastre. Y Napoleón, los rusos lo engañaron, como se dice, lo dejaron entrar, pero llegó a un cementerio allí. Y la expresión de Napoleón fue, ¿qué pueblo este? Como que dice, ¿qué pueblo del carajo que yo me encontraba aquí? Pues así yo he dicho, ¿qué guerra la que libra Donald Trump? Porque esto ni es guerra ni es paz. Y entonces es una incertidumbre y un va y viene, señores, que eso es una pena para un país como Estados Unidos. Decíamos nosotros aquí, señores, Estados Unidos no tenía que ir a una guerra, porque ahora estoy viendo tanta crítica que le hizo Donald Trump al señor Obama, porque Obama llegó a un acuerdo con los iraníes. Mira, te voy a devolver el dinero que te tengo retenido aquí, te vamos a quitar sanciones, pero hay 8, 5, 6 países que van a vigilarte el programa que hemos acordado de que tú no vas a enriquecer uranio ahora, durante un tiempo. Irán aceptó. Entonces, Alemania, Francia, Inglaterra, y todos esos países, China, Rusia, bueno, vamos a vigilar, ok. Llegó Donald Trump al poder. Eso fue en 2017 y echó para atrás ese acuerdo. No, eso no va. Eso no va porque es un acuerdo malo. De Obama, acabó con Obama, no va. Muy bien. Entonces, ¿qué va? Vamos a reforzar a Israel. Israel, entonces, pleito, Biden, y siguió la corriente. Ahora volvió Trump. Y después de todo este
este desastre en que está Estados Unidos allí. Ahora dice Trump, bueno, le presenta un acuerdo a Irán, mira, no me enriquezca uranio durante X tiempo y te vamos a quitar las sanciones y seguimos trabajando y tú sigues ahí y se acabó la guerra. Pero eso son cosas que Irán, como quiera, va a seguir haciendo las benditas bombas atómicas. ¿Qué es lo que tenía que hacer Estados Unidos? A cerrar a Hormuz. No va a pasar nadie. Ya sabe uno que todas esas son cosas que no se pueden sostener, porque es que ese canal, eso es muy estrecho e Irán maneja la mitad de todo eso. Y en la otra banda están los paisitos pequeños que son muelles para exportar petróleo. Ciudades muelles. Y Estados Unidos tiene que brindarle apoyo, pero Irán los ataca fácil. Entonces allí la guerra no va a terminar. Hoy, Donald Trump, o ayer, tomó la decisión de que, bueno, se acabó la Operación Libertad. Eso fue una operación que se inventó de que los barcos que están cargados ahí de materiales que sacan del Golfo, él lo iba a proteger, la Marina norteamericana, y que lo iba a sacar. Ahora no, dijo que no, que ya no lo va a poder sacar, que se acaba la Operación Libertad para buscar un arreglo con Irán. Pero uno sabe que todo eso están peleando, Estados Unidos peleando una guerra de carambola con China y con Rusia, que son los que están apoyando eso, a Irán. Porque Irán solo no puede hacer esa guerra, lo saben. Pero Donald Trump, como no quiere ofender a su amigo Putin, entonces, ni a sus chinos, entonces no sancionó, como decíamos nosotros. Señor, era fácil vencer a Irán. Irán tiene el apoyo de Rusia y de China. Estados Unidos, mira, a Rusia sanciones fuertes y a China sanciones fuertes si siguen ayudando a Irán. Díganle a Irán que, mire, tiene que echar para atrás su programa o ustedes son los que van a sufrir, los grandes. Ucrania, no te preocupes que te voy a mandar todas las armas que tú necesites para que ponga a Putin en su puesto. Los Tomahawk van para allá. Yo hubiera dicho que voy a mandar los Tomahawk aunque fuera un bluff. Voy a mandarte más defensa aérea con los Patriots. Te voy a mandar más Javelin, te voy a mandar más drones y te voy a enviar municiones especiales para que siga tu guerra contra Putin y Rusia. Y eso iba a convertir a Rusia y a China en aliados en esa guerra con Estados Unidos y decirle a Irán, mira, tú no puedes. Porque ¿quién es que controla Corea del Norte? Es China. Oye, Estados Unidos le va a abrir una guerra a Corea del Norte. No, yo se la abro a China. Porque ese es el soporte de esa gente. Por ejemplo, Estados Unidos soporta a Taiwán, soporta a Japón, a Corea del Sur, porque China los abrazaría a todos. ¿Qué es lo que Estados Unidos hace? Protegerlos. ¿Por qué? Porque Japón, Corea del Sur o Taiwán no tienen capacidad de hacer bombas nucleares también. Ellos las tienen. Porque si Pakistán tiene bombas nucleares, no la va a tener Japón, que es una superpotencia económica y lo fue militar. Igualmente que Alemania, y Holanda, y Noruega, y Finlandia, si quisieran, y Polonia, si quisieran tener bomba atómica, y Ucrania la tienen porque tienen la tecnología. Pero Estados Unidos es que le da la protección, la sombrilla. Es decir, no sé cuál es el problema. Australia igual. China puede amenazar a Taiwán, pero Taiwán pudiera tener armas atómicas, la tiene Estados Unidos, le brinda el apoyo. Eso es lo que está pasando con Irán. Estados Unidos pudo haber llevado esa guerra por el nivel de lo económico sin tener que involucrarse militarmente. Hoy está empantanado allí el señor Donald Trump y no sabe qué hacer. Ahora está planteando el mismo acuerdo que le ha planteado, que había planteado Obama, quitar las sanciones, devolverle el dinero a Irán y que Irán se comprometa a no enriquecer uranio. Pero entonces no había que crear toda esta crisis que nos han creado a todo el mundo. El petróleo ha subido, los países del Golfo están temerosos, muchísimos problemas, Arabia Saudita, Turquía, todo el mundo está en guerra ahora mismo.
sin necesidad, porque Donald Trump no quería ofender a Putin, su amigo. ¿A qué le teme? ¿Qué le teme de Putin? ¿Qué Putin tiene de él? ¿Qué chantaje puede usar? Porque nada más se explica eso. Hoy por lo menos vi que Estados Unidos apoyó 390 millones de dólares en venta de municiones especiales para Ucrania, cosa que está muy bien. Parece que no es un bluff, es una decisión tal vez como para asustar a Putin, porque Putin siempre ha dicho que hay líneas rojas que él no quiere que se la pasen, y Estados Unidos sabe cuáles son esas líneas rojas, que le manden armas a Ucrania, armas de alcance, de largo alcance, y la inteligencia militar, que todavía parece que Estados Unidos le brinda alguna inteligencia, pero Ucrania se está defendiendo casi sola con el apoyo de los europeos. La verdad que esa guerra es complicada. Entonces Donald Trump no está en capacidad de dirigir una guerra de ese tipo. Yo vi unas declaraciones del señor Kane, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y dice, no han habido 10 o 12 ataques a barcos norteamericanos en Hormuz, pero eso no han pasado el umbral de la guerra. Es decir, ellos entienden que eso no es un pleito todavía, pero fueron varias lanchas armadas del gobierno de Irán que atacaron barcos norteamericanos, y los barcos americanos, bueno, tuvieron que atacarlo también, y helicópteros, Apache, y qué sé yo, toda una maquinaria bélica que Estados Unidos puede desplegar allí y que puede borrar a Irán, pero ese no es el Estados Unidos, porque las guerras tienen que librarse en forma holocaustica, si quieren ganarse. Lo he dicho muchas veces, aquí Israel hace sus guerras holocausticas. Alemania hizo sus guerras holocausticas. Mira, bombardéame a Varsovia, bórrenlo. Borraban a Varsovia. Vamos a barrer a Moscú. Si llegamos a Moscú, lo vamos a barrer. Barran a todo lo que es Stalingrado, señora. Ahí murieron 2 millones de gente en Stalingrado. Solo borraron los nazis. A Ucrania la borraron, esa maquinaria nazi, cuando pasó en esa sabana buscando a Moscú. Pero son gente que hacían guerra holocáustica, pero Estados Unidos su guerra gana las batallas y pierde la guerra. Vietnam, Afganistán, Irak, todas, hasta que la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué la ganaron Estados Unidos y los aliados? Que tuvieron que unirse todos para vencer a Alemania. Porque decidieron hacerle una guerra holocáustica a Alemania, borraron a Dresde, borraron a Berlín, borraron ciudades enteras de Alemania, borrada a bombazo limpio. ¿Cuál es la guerra que hace Putin? Esas guerras holocáusticas. Bórrame a Grozny, borrada la capital de Chechenia. Bórrame a Alepo en Siria, borrado Alepo. Bórrame a Mariupol en Ucrania, borrado. Bórrame a Bucha y maten la gente en las propias calles. Hagan un guiso de ellos. Esas son las formas de guerrear de esta gente. Claro. Putin encontró otra república soviética que le está peleando esa guerra, que son los ucranianos. Fueron subestimados, pero hoy Ucrania tiene el mejor ejército del este de Europa, y dijimos nosotros, ¿a quién se va a hacer el Israel de Alemania, de Europa del Este? Ahí está ese ejército, enseñando a otros. Oigan la capacidad tecnológica de ese país. Porque ese era el país que preparaba los barcos, los grandes barcos de la Unión Soviética lo hacían en Ucrania. Y los aviones, toda la industria pesada militar de la Unión Soviética estaba en Ucrania. Entonces es un país que tiene tecnología, pero tiene también la experiencia soviética. Ahora Estados Unidos, con su guerra, repito, esa guerra de desgaste y cosas de... Eso no ganan guerra, ganan batallas. Porque en Vietnam ganaron todas las batallas, pero perdieron la guerra. Israel gana todas las batallas y gana todas las guerras, pero pierde la paz. Esa es la pura verdad, porque también ellos borran, son guerras holocáusticas. Gaza, bórrenla.
ahí está borrada. Chatila, borren a Chatila, bórrame el sur del Líbano, bórrenlo. Así es que actúa Israel. Ese país, así es que hace sus guerras, borrando al contrario. Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, esa visita del rey Carlos III, hay un hecho que no se ha hablado de él, pero Carlos dejó verle al señor Trump, cuidado con las imprudencias verbales, porque el señor Trump, como en este tono de jactancia y de bluff, y al mismo tiempo de querer meterle miedo a los europeos, bueno, voy a sacar las bases de Ramstein, la derrota, la base de, no me acuerdo cómo se llama la otra en España, una base naval, es que hay una base aérea. La derrota es la naval, la otra la de Morón, es la base aérea, que para cuidar el Mediterráneo y cuidar las bases norteamericanas y los barcos que pasan por ahí. Voy a cerrar a Ramstein, cerrará Kosovo también, que es otra base, la base más grande de Estados Unidos está en Kosovo, cuidando el mar Caspio, porque ahí hay muchísimos inversionistas norteamericanos que extraen petróleo de ahí. Entonces Estados Unidos tiene, bueno, 580 bases, hemos dicho nosotros aquí, eso es lo que le da poder a Estados Unidos. Porque Estados Unidos no tiene esas bases nada más para proteger a Europa, que es lo que Trump quiere vender. Eso es tan para proteger a España. No, España no necesita esas bases ahí. Quien necesita las bases de Morón y de Rota es Estados Unidos, porque cuida el Mediterráneo, cuida Gibraltar, cuida el canal de Suez, por donde pasan esos portaaviones y todas esas cosas. Por ahí que pasan, tienen que cuidarlo. Es decir, ese es el flanco sur de la OTAN. Muy bien, pero es el Mediterráneo, un mar que lo cuida Estados Unidos. Aviano, esa es una base aérea que tienen en el Adriático, en Italia, pero de ahí se manejó toda la guerra de los Balcanes, todo ese bombardeo a Serbia, fue de esa base de Italia, bombardeando todos esos Balcanes, Croacia y qué sé yo, y la zona esta de Montenegro y todo, Macedonia y todos esos países de la antigua Yugoslavia. Es decir, este señor Trump ha hecho unas declaraciones como que su amigo Milei, él lo va a estimular para que Argentina pueda retomar de nuevo las Malvinas. Entonces lo dice como para necear a los ingleses y meterle miedo a los ingleses. Pero el rey, cuando vino a hacer esas precisiones, fue a decirle, mira, nuestro país, Inglaterra y el tuyo, tenemos 250 años de lucha, cuidando todo, no solamente cuidándonos a nosotros y nuestras etnias, cuidando los recursos naturales, desde Roosevelt, la herencia natural, la herencia bonita que dejaban al mundo. Roosevelt, Teodoro Roosevelt, que era un ambientalista de verdad. O a Lincoln, le citó a Lincoln. A nosotros que nos recuerden por los hechos, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos, le dijo Abraham Lincoln en Gettysburg. Es decir, ese rey de Inglaterra vino a hacerle precisiones de Estado a Donald Trump. Pero es que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno que anda dando tumbo. Y así no se puede gobernar un país que tiene la importancia que tiene Estados Unidos. Es una pena, pero ahora estamos sufriendo todos. Lamentablemente estamos sufriendo los vecinos de Estados Unidos y los cercanos y los más lejanos de Estados Unidos. También están sufriendo los embates de una guerra peligrosa porque ha traído toda esta desestabilización. Vamos a la pausa. Yo
Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, parece que el Partido de la Liberación Dominicana se ha envuelto en una suerte de regalo demagógico, yo le voy a decir así, a sus miembros, porque, o a su militancia, que está ahí, vamos a decir, empobrecida, porque no por falta de dinero, empobrecida de militantes, de adscripción militante en ese partido. Porque todo el mundo ha visto ese tránsito continuo, ese flujo continuo de gente que ha estado abandonando la fila de ese partido. Bueno, muy bien, eso es de conocimiento claro de todo el mundo. Pero en medio de toda esa situación que no ha dejado de sangrar el PLD, bueno, sus principales líderes, el PLD va solo para las elecciones de 2028, dijo el ingeniero Temístocles Montazo. Vamos solo en el 28. Y yo recuerdo el Reformista en aquella oportunidad, después que vinieron aquellas alianzas, después de la muerte de Balaguer y que Balaguer no podía participar. Y vamos solo el reformismo, sabiendo uno que ya estaba herido de muerte y que eso iba a ser imposible y que se iba a convertir en un partido bisagra como al final terminó. Que Amable Ariti, que es un líder, que Eduardo Estrella es otro líder, que Jacinto, nadie, el liderazgo era de Balaguer, punto. Eso se sabe y no hay que darle explicación a nadie. Entonces, el Partido Reformista, el PRCC, yo voy solo, al final tenía que ser una alianza rosada y todos aquellos fracasos que fueron verdaderamente holocausticos también para ese partido. Muy bien. El PLD, claro, hace este regalo demagógico, digo yo, a su militancia como para querer tener sujetados ahí todavía esas siglas y que tenemos la esperanza de estar en el poder de nuevo porque tenemos un partido que se está rehabilitando. Todo el mundo sabe que eso no va a ser así. Leonel Fernández tiene una ventaja. Fue líder de ese partido por el que votaron los mismos PLDistas, hemos dicho nosotros. Toda su vida votaron por tres hombres: Juan Bosch, Leonel Fernández y Danilo Medina. No le pesa volver a votar por Leonel si ven la posibilidad de ganar. Leonel Fernández tiene una oportunidad de discurso que le favorece a Leonel Fernández. Leonel Fernández puede tener un discurso a la nación diciéndole que va a ser un gobierno ejemplar,
¿Por qué? Porque bueno, ya yo voy a retirarme, sería el último en reelegirme, tal vez, o mejor dicho, en alcanzar la presidencia tantas veces, porque ya la Constitución tiene un límite. Y yo voy a hacer un gobierno ejemplar, porque además está obligado también, digo yo, porque tiene el hijo. Es decir, Leonel no puede hacer un gobierno de fracaso si ganara las elecciones, porque le va a dejar un tollo al hijo que se llama el Leoncito. Que ese Leoncito, como está él ahí, todo el mundo sabe que tiene un potencial muy grande para que él pueda alcanzar la presidencia de la República, o más luego, porque él va subiendo y va ganando experiencia. Entonces, si Leonel Fernández se compromete a hacer un gobierno limpio y bueno, es porque tiene la esperanza de que Omar pueda tomar esa herencia y montarse en esa herencia. Pero eso significa, señores, que el PLD va 24 años a la oposición. Eso es harapos, terminará en harapos. Era lo que decía yo ayer. Giulio Andreotti, 7 veces ex ministro, fue ministro de Italia, y decía, es verdad que el poder desgasta, pero los bancos de la oposición convierten a uno en hilachas, se hacen hilachas los partidos, y es la realidad. Entonces en el PLD no es verdad que se van a inmolar por Danilo Medina, esa gente. Si esa gente ven que Leonel Fernández tiene posibilidades de derrotar al PRD, al PRM, van a votar por Leonel, porque no es un incordio, no es una incomodidad moral votar por Leonel Fernández, porque pues toda su vida votaron por Leonel. Repito, Leonel tiene esa ventaja de venderle al pueblo que él se compromete a hacer el gobierno más serio que jamás se ha hecho en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque tiene a Omar esperando, no le puede dejar un tollo a Omar, no le puede dejar un gobierno malo del cual Omar tenga que arrepentirse y decir, señores, mi padre me dio un gobierno tan mal que yo no tengo capacidad ni siquiera para presentarme, no tengo la calidad moral, la fuerza moral para presentarme a una candidatura. Sería derrotable. Yo creo que esa posición del PLD está bien, se entiende, no nos vamos a entregar desde ahora, pero mantener una posición cerril y correr el riesgo de una división interna también con ese partido, eso va a ser muy difícil que puedan mantener ese discurso. Lo veo así. Señores, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que los miércoles publica su blog La Pregunta, Meditaciones en la soledad de un singular asueto. Ese es el título de la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo en ese recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.